Sabes que vas a perder. Ya he ganado, pero aún no lo sabéis. El primero en llegar gana. No has dicho nada de carreteras. Os estaré esperando en el garaje, chicos. Creía que iba a ser una carrera vistosa. Así es como corremos. El último lava los coches de rap. ¿En serio? No veía a Mac tan emocionado desde el trabajo de Venecia. ¿Tú no lo estás? Pues claro que lo estoy. Es nuestro mayor trabajo. ¡Al loro! Vaya pasada de salto. Beler, cariño, te voy a hacer volar. ¡Listos para despegar! ¡Siento ser tan bueno! Vale, se acabó lo que se daba. Si te dejaras de coñas, igual hasta ibas en cabeza. No me falta razón. ¿Mac? Has logrado lo imposible. Es que Max te calle. Muevo la cabeza desaprobado. ¿Aún crees que vas a ganar, Ty? Ganaré. ¡Qué bien! No te veo delante. Lo importante es la meta. ¡Oh, oh! Sí. Vaya curvas. La próxima vez te voy a ganar. Sigue soñando, tío. Hecho, Morgan. Tú conducirás el botín. Será mejor que todos lo hagáis bien. ¿Qué os dije? Lina Navarro es la mejor negociadora de Silver Rock. Sí. Me gusta cómo suena a rap. ¿Lo has montado solo? Con tiempo y atención, un artista convierte la chatarra en un supercoche. Vale, chicos. Ya sabéis lo que toca. ¿Fiesta? Practicar. Al lío. Rap, este cacharro es un pepinaco increíble. Aprende a manejarlo si vas a hacer el trabajo. El coche del premio tiene el doble de potencia. Rap tiene razón. A ver si estás listo para el golpe. Has metido a Ty en la carrera. Has cumplido. Nos encargaremos de lo difícil. Bueno, Tai, ¿qué vas a hacer cuando seamos ricos? Poco a poco. Estoy centrado en el trabajo. Llevo dejándome el culo aquí 3 años. Te diré lo que voy a hacer. Voy a traer el Mustang del 65 de mi padre, dejarlo como nuevo y luego montar el mejor coche de derrape del Valle Porsche. ¿Y tú qué? Me libraré de unas deudas gordas que tengo. Y con lo que quede igual a lo ¿Lo ves, Tyler? Vale. Coger el coche perfecto, ponerlo al máximo de prestaciones y meterme en la carrera definitiva. Sí, a eso me refería. ¿Y tú qué, Lina? Me largaré de ese agujero. ¿Dónde irás? Al norte. ¿Cómo? Silver Rock. Uno que quise en el barrio. Calzoncillos. No todo fue malo. Me hizo ser quien soy. A eso me refiero.
tío? Sí. ¿Dónde estás? ¿Cuidado que voy? ¡Guau! ¡Sí! No está mal, tío. Si saltas así en el trabajo no nos pararán. Eso espero. El pajarillo aprende a volar. ¡Qué orgulloso estoy! Buenas. Tienes mucha carretera por delante. Písalo bien a fondo. A ver si consigues controlar. Es lo que quería oír. Todas las bandas de la ciudad quieren la tecnología novedosa del coche. Pero no recibirán el coche hasta que yo mismo eche un vistazo bajo el capó. He usado todos los favores y contactos que tengo para que conduzcas en esta carrera. No puedes fallar. No hay de qué preocuparse. Esta banda, sin duda, es de lo mejor que hemos visto. Es hora de ganar. Está hecho, tío. El Valle Fortune, el paraíso de los apostadores en el desierto. Aquí lo puedes comprar todo, hasta la suerte. Que los ricos jueguen con cartas y dados. Los que hemos nacido a la sombra de los casinos, nos la jugamos a 160 kilómetros por hora. ¿Todo el mundo listo? ¿Yes? Esperando fuera del circuito. Mac, Super Mac listo para el lío. ¿Has llamado a tu camión Super Mac? Lo eligió él mismo. Rap. Tú dame el coche y yo me ocupo del resto. Es hora de hacernos ricos, Tyler. Objetivo a la vista. El Taur está aquí. Hola, tío. ¿Qué tal? Bonito día para correr. Tu victoria se paga en las apuestas 4 contra 1. Bueno, sé que este prototipo no fallará. La pregunta es... ¿puedes manejarlo? Los motores y el V8 biturbo dan una potencia de... 1500 caballos. Sí, puedo con él. Vaya, buen chico. Has hecho los deberes. Escucha. Si eres segundo, no gano nada. ¿Vale? Pareces un máquina. No la cagues, ¿ok? ¿Sospecha algo? Nada. ¡Buah! ¡Qué potencia y qué par tiene! El Mustang trucado de Rap es que ni se le acerca. Tyler, eres como un hermano para mí, pero ahora te odio muchísimo. Dicen que eres el mejor piloto de la ciudad, Morgan. Demuéstralo. Ty, prepárate. Tienes que llegar al punto de encuentro a alta velocidad. Solo tenemos una oportunidad. Una vez que saltes, no habrá vuelta atrás. Mac, llego al punto de encuentro. ¿Estás en tu puesto? Ya casi estoy. ¿Casi? ¿Mac? Tú ponlo en posición y písale. Confía en mí. Ya está, chicos. No la caguéis. ¡Mac! ¡Voy a toda hostia!
¡Déjale! El Mustang trucado de Raph es que ni se le acerca. Tyler, eres como un hermano para mí, pero ahora te odio muchísimo. Dicen que eres el mejor piloto de la ciudad, Morgan. Demuéstralo. Ty, prepárate. Tienes que llegar al punto de encuentro a alta velocidad. Solo tenemos una oportunidad. Una vez que saltes, no habrá vuelta atrás. Mac, llego al punto de encuentro. ¿Estás en tu puesto? Ya casi estoy. ¿Casi? ¿Mac? Tú ponlo en posición y písale. Confía en mí. Ya está, chicos. No la caguéis. ¡Mac! ¡Voy a toda hostia! Rampa a la vista. Houston, despegamos. Salto con un hipercoche de 2 millones. ¿Puedo repetir cuánto te odio? Lo que estás conduciendo es nuestra paga. Llévale el coche a Raph. Se busca un Códice Reguera plateado. El vehículo es extremadamente valioso. Control, perseguimos al Reguera robado, código 3. A todas las unidades, debido al gran valor del Reguera debéis arrestar. Jess, tengo a la poli detrás. No te pares. Llegaré en un segundo. Da igual en qué estés pensando. Vas, y el coche me lo vas a traer. Ahora. ¿Está loco? De remate. 1 Adam 13, por favor, informa de la ubicación. Ahora en dirección sur, por la calle Carson. Aquí 1 a 13, sujeto localizado, lo seguimos. Ahora en dirección este y se aproxima a Silver Rock este. Jess, ¿dónde estás? ¡Aguanta! Jess. Ya te cubro, Ty. Por lo menos, y queda media comisaría. ¿Preocupado? Contigo, nunca. Corrijo, el sospechoso sigue. Control, perseguimos a un MVM5 oscuro. Lo que enviste a nuestros coches, solicitamos más unidades para el Reguera. Adam 13, seguid con el M5. ¡Mierda! Han picado el cebo. Vamos a alejarnos de él. Van a cerrar todo el sector. Será mejor librarse de ellos. Control, el MVM5 es agresivo y nos aparta del... ¡Fuera de aquí! Movilizar unidades y restringir el arresto. Recibido, Adam 13. Usad todas las tácticas con el M5. Morgan, ¿por qué no le has llevado el coche a Raph? Aún me siguen algunos polis. Tengo que desaparecer y rapidito. Tengo una idea. Ty, Jess, venid aquí. Voy de camino. Nos vemos allí. ¿Dónde estás? Ya casi he llegado. Y yo, Mac, ¿lo tienes controlado? Os sacaré de aquí a toda leche. ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Hora de llevar el premio a Raph! Llévalo a casa, tío. Yo entretendré a la poli, Tyler. Vete. Buen control, Morgan. Me alegro de haberos dado una oportunidad. Tyler Morgan, 23 años. Madre Silvia Morgan. Padre desconocido. Qué pena. Sin hermanos. 6 meses en el reformatorio por conducción temeraria. Unas en los test de coordinación ojo-mano. Soy el mejor piloto de la ciudad en uno de los coches más rápidos del mundo. Suerte para pillarme. Te recomiendo que no apuestes contra mí. Me cago en la puta. ¿Qué está pasando? Ya llego. Raph, Los pilotos están aquí. Se han llevado el coche. Gracias, agente. ¿qué has hecho? ¿No te dijo Rab lo que había bajo el capó? Mis compradores pagarán una fortuna por eso. No te saldrás con la tuya, Navarro. La poli está de camino. Saludos de parte de la casa. Hey, ¿qué ha pasado aquí? Navarro. Mac, ayudadle. Atraeré a la poli. Pero... ¡Vamos!
Tyler, ¿qué haces? Alejar a la poli. De eso me ocupo yo. Yo traje a Navarro, es cosa mía. Tú pon a Mac y Rap a salvo. Tengo un escáner de la poli y el rastreador GPS de Rap. Al menos déjame ayudarte. Ve hacia el canal, pero date prisa. La poli está cerrando el sector. ¡Vale, cabronazos! ¡Venid a por mí! ¡Venid a por mí! Aquí 1 Adam 35, perseguimos a un Nissan Skyline. Hacia el oeste, por el barrio. Llamando a todas las unidades. 1 Adam 35 va persiguiendo a un Nissan Skyline. El sujeto se desplaza hacia él. Polis justo delante, gira a la derecha. Gira por el aparcamiento. Un sujeto va hacia el norte, por la calle Carson. Vale, recibido Adam 35. Ya estás a medio camino, Ty, no te rindas. Nunca. Muchos más control. Derecha cerrada y luego a la izquierda. ¡Le hemos dado control! Ahora va hacia el oeste, por la autopista I-34 de Mayo. Sigue yendo hacia el canal. El sujeto va hacia el oeste por... ¿Dónde estás, tío? No importa. ¿Rap está bien? No lo sé, Ty. Yo... Lo conseguirá. Claro que sí. Lo hará. Ahora en sitio sur y se aproxima a Silver Rojo Este. Recibido. El sujeto del... Ya casi estoy. hacia el sur y se aproxima a Silver Rojo Este. Control, el GTR Rojo ha saltado al canal, lo hemos perdido de vista. Recibido. He perdido a la poli. Tu plan ha funcionado, Jess. Lo estás haciendo bien, Tyler, pero no es momento de relajarte. La poli va a recibir muchos refuerzos. Están sitiando toda la ciudad. Jess, me siguen coches sin identificar. ¿Qué? ¿De dónde han salido? ¡Me están acorralando! ¡Mierda! ¡Hasta! ¡Lárgate ya, Ty! ¡Tyler! ¿Qué coño? ¿Y el coche? Lina Navarro nos mintió y se lo ha dado a la casa. ¿Ah, sí? No me sirves. Disfruta la cárcel. Aunque... ¿Quieres vengarte? Y yo. Sí, funcionará. Tú serás el as, pero yo repartiré las cartas. ¿De qué estás hablando? Oyes, la poli está al caer. La cárcel o... ayudarme. Come, duerme y corre cuando yo diga. Y en su momento tendrás lo que quieres. ¿Tengo otra opción? Siempre la hay. Sube. Imagina que paras al lado de un cochazo. ¿Qué piensas? ¿Cuánto costará? ¿En cuánto se pone a 100? Te voy a decir lo que yo pienso. Veo potencial, riesgo de perder el control, ese breve instante en el que me lo juego todo. Me veo a mí ganando. ¡Morgan! ¡El jefe quiere su coche! Sí. Ahora mismo voy. Vamos a divertirnos. El jefe se va a reunir hoy con alguien importante de la casa. Se están apoderando de la ciudad manzana a manzana. Espero que estés ahí con el coche del jefe. ¿Lo flipas? Me muero por publicar los tiempos de unos radares. No siempre se puede correr con el DB11 de Will. Eso le pasa al jefe por contratar pilotos. Ya no corro, ¿te acuerdas? Hice un trato. Adiós a las carreras o si no me meten en el tuyo. No. ¡Qué pena! La casa nos paga mucha pasta por amañar carreras. Ya ni siquiera se compite. ¿Qué sentido tiene si te dicen quién gana y quién pierde? ¡El dinero, tío! ¿Pagan un pastizal?
cuánto corre esta preciosidad. Joder, qué bien sienta. Bueno, ¿qué me dices? ¿Te paso el teléfono del tío? No, no me interesa. Es hora de pasar a fondo. Tyler, ¿dónde está mi coche? No te preocupes, Weir, no voy a robar este. ¿Así tratas a los amigos, Tyler? ¿Ah? Bueno, no me extraña que tu banda te abandone. Eso no es lo que pasó. Ah, seguro que se mueren por saber de ti, ¿eh? Tu golpe perfecto falló y tu querida banda se convirtió en la más buscada del Valle Fortune. Miller se gana la vida transportando a criminales de poca monta. Y hasta he oído que McAllister conduce para la casa. Y tú me encanta. El pobre Ram. ¿Crees que te volverán a coger el teléfono? Tyler, escúchame. En este momento yo soy tu único. Tú te vengarás de más. Yo recuperaré mi coche. Ten paciencia, ¿vale? Las piezas están a punto de encajar. Me lo tomaré. Ahora vuelve aquí antes de que te despida. Navarro. ¿Qué coño? El tiempo corre, Weir. O vendes el casino o te lo quitaremos. Un placer. ¿Todo bien, Tyler? Oye, aún no es el momento, chico. Yo digo cuándo se juega. Ya van 6 meses. Sal. Como me hayas rayado el coche, te voy a poner a trabajar de basurero. ¡Hasta mañana, figura! Bien, Tai. Volvamos a casa. En cuanto llegue a casa podré quitarme este traje de payaso. Tyler. Oye, malas noticias, tío. El jefe va a reducirte la paga. Ha encontrado una raya del F-Type que llevas tiempo. ¿Qué? No rayé el Jaguar. Oye, yo no pongo las normas. Mira, colega, tienes que ayudarme. Debo 2 meses de alquiler. Oye, ¿te crees que me sobra la pasta? Ni que fuera fardando de placa de Porsche. Es tu cagada, tío. Aguántate. Saludos, queridos pilotos. Os habla la guardiana y estáis escuchando La Voz de la Calle, transmitiendo desde lo más recóndito del Valle Fortune. Las calles os están llamando. Están llenas de gente cansada que vuelve del trabajo, pero no sois parte de esta maquinaria, ¿a que no? Vosotros sois pilotos. ¿Quién de vosotros puede dominar la ciudad? ¿Quién de vosotros puede controlar el subidón? ¿Tenéis lo necesario? Estamos en la temporada de la velocidad. La carrera de los forajidos llega al Valle Fortune. Solo los mejores podrán participar y solo el mejor será el ganador. ¿Serás tú? La carrera de los forajidos. Sí, como si fuera posible. No puedo seguir así. Debería estar enfrentándome a Navarro y no perdiendo el tiempo con el taúd. Soy Tai. Lo de las carreras callejeras
¿Me das el número? Vale, así que hay un aspirante novato que quiere competir para la casa. Sí. Solo dime... Una hora. Echa el freno. ¿Crees que la casa contrata a cualquiera? Antes tendrás que demostrar lo que vales. Hazlo en algunas carreras por la ciudad y tendrás tu oportunidad. Queridos pilotos, esto es la voz de la calle. Las calles me siguen susurrando. Me hablan de carreras en las que gana el piloto con menos posibilidades, en las que los más grandes cometen un error crítico pero tonto para no llevarse el triunfo. De vez en cuando se producen victorias sorpresa. Pero ¿qué podemos pensar si eso pasa cada noche, amigos? Primero fue en la zona oeste, luego en Bundy y después en la Ribera. En esta ciudad se está cociendo algo gordo y yo, la guardiana, voy a descubrir qué es. Sí, tengo una idea. Vale, figura. Es hora de tu primera prueba. Gana e irás avanzando. ¡Vamos allá! Soy un máquina, chavales. Chavales, os quedáis sin tiempo. ¡Triunfada!
Cuanto mejor es el piloto, más convincente es la mejora. Sabes que valgo de sobra para la casa. Puede que sí o puede que no. Has hecho una carrera buena. Podría ser suerte. Te he inscrito en una carrera más con competidores de los buenos. Si lo haces bien, te tomaré en serio. Eso está hecho. Así estamos. Si ganas aquí, podrás correr para Navarro, la jefa. ¡Vamos a ello! Y voy primero. Esta es la mía. No podéis pillarme. No queda mucho. Sigue petándolo. ¿Qué te dije? Volví a ganar. Vale, has demostrado que sabes conducir. Te vamos a dar un coche nuevo para que des el pego. Navarro está estableciendo un nuevo orden en las calles, y si lo haces bien con nosotros podrás formar parte. Pero la casa es un negocio, no lo olvides. No lo haré. Bien, bienvenido a la casa.